Juan, sigue. Organización. Ahí estamos. Organización. Bien, esto es lo que... Esta es la nueva tablita. Esta es la nueva tabla. Ajá, esa es la nueva tabla. Ay, no, no lo muevo. Mejor no. Tal vez se me va. Tal que... Bien, esto vamos a hacer así. Bien. Bien. Esto también lo bajo. Y esto también lo bajo. Sigue entrando. Bien. Buenos días, jóvenes. ¿Ya? ¿Me escuchan, por favor? Buen día, ingeniera. Ya. Si me escuchan bien, está bien, perfecto. Entonces, nosotros la anterior clase hicimos ejercicios, o sea, terminamos con los ejercicios de toda la teoría que habíamos avanzado, ¿no? ¿Qué avanzamos? Nosotros avanzamos hasta el cálculo de las medidas de posición, ¿sí? Vimos la moda. Lo que nos faltaba ver es la media geométrica y la media armónica y la media cuadrática. Estas tres medidas de tendencia central que faltan van a investigar ustedes y me van a pedir día del examen. ¿Cómo es la investigación de estas tres medidas de tendencia central? Bueno, van a describir qué es una media geométrica, cuándo se utiliza la media geométrica, cómo se calcula la media geométrica para datos tabulados y no tabulados, y van a dar el ejemplo, un ejemplo de lo que es ejemplo de aplicación de la media geométrica. Lo mismo van a hacer para la armónica y la cuadrática. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la tarea. Ya tienen dos tareas, ¿verdad? Aquí pondré en la primera hoja, sí, aquí en la primera hoja. Aquí está cálculo de la media ponderada, cálculo de la media global. Aquí tienen ustedes una tarea que me van a entregar el día del primer examen parcial. ¿Ya? ¿Qué tarea me van a entregar? Ya tienen una donde debían desarrollar, solo que no les avisé qué día, yo ya he ido a tomar examen a otros grupos, entonces ese día podía haberme presentado. Me van a presentar aquí las representación gráfica, representación gráfica. Ya la representación gráfica. Pero yo no quiero la representación gráfica que han visto conmigo, que yo he desarrollado, sino representación gráfica de otros tipos de gráfica. Ojo, aquí sería otros, fíjense, aquí hay que cambiar de teclado. Representación gráfica sería de otros tipos de gráfica. ¿De acuerdo? De otros tipos de gráfica.
Y bueno, la segunda tarea sería esta de acá. La segunda tarea, esta que es desarrollar qué medidas, la media geométrica, otro la media armónica, otro la media media cuadrática, ya la media cuadrática. ¿Cómo van a desarrollar? Primero van a dar su definición, cómo se define, dónde se aplica, aplicación. También tiene muchos de esos, tiene desarrollado cuáles son las ventajas, cuáles son sus desventajas, ventajas, desventajas, ¿qué más? Ventajas, desventajas y las fórmulas para su cálculo, tanto para datos tabulados como para datos no tabulados. ¿Ya? Y aparte de eso, van a hacer un ejemplo de aplicación. Bien, un ejemplo de aplicación. Entonces, por favor, todo esto quiero que me presenten el día que van a dar examen. Por lo menos el primer ejercicio, la representación gráfica ya lo tienen hecho. Creo que esto también les dije, no me acuerdo. Pero precisamente para no olvidar, para no tener duda, es que se lo estoy escribiendo aquí. Esto es para que presenten el día del primer parcial. ¿Para qué fecha está fijado nuestro primer parcial, por favor? Y no se olviden, porque otro día no recibo. Si se olvidaron, les pasó, no se olviden. Otro día no recibo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esta es la tarea que deben entregar el primer parcial. Bien. Esa es la tarea que me deben entregar el primer parcial. Wow. Así mejor lo voy a hacer. Aquí. Bien. Bien, esto es. Ahora vamos a continuar con lo nuestro. Ahora nos tocaría ver, hemos visto las medidas de posición, su cálculo, aquí están sus ejemplos. ¿Sí? Perdone que le moleste. Me están hablando, dice, hay personas que están esperando desde las 7 y que no les ha aceptado aún. Ay, que no me diga que desde las 7, eso es mentira. Porque yo estoy aceptando. Yo aquí abrí a las 7:06, creo, pero, y de ahí he aceptado un montón. Todos ustedes han entrado a partir de esa hora. Entonces, que no digan desde las 7. Sí, recién han debido tratar de entrar. No, de verdad. Estaban esperando, pero de media desde las 7. Yo prendí mi computadora y creo que dejé entrar a las 7:06, algo así. Y aquí fíjese, tiene la pantalla, por suerte la estoy compartiendo, no hay nadie más. Y son 80 los que están en este momento. Bien, bien, entonces voy a continuar con esto. Aquí está lo que ya hemos visto en el cálculo de los cuantiles, deciles y percentiles. Y nos tocaría ver lo que son las medidas de posición. Aquí tenemos medidas de dispersión, no de posición, medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, dice, permiten determinar el grado de concentración o dispersión de los datos alrededor de la media, alrededor del valor promedio. Un minutito. La vuelta. Por favor, esa puerta, ya exacto, ya me ha hecho aquí, no quiero ir. Que no entra.
Bien, aquí tenemos las medidas de dispersión. ¿Para qué me sirve? Para ver si los datos están concentrados o están dispersos, alrededor de la media o del valor promedio. Entonces, dependiendo de cómo está, podemos tener una dispersión alta, dispersión baja. Cuando se tiene, es decir, que los datos están dispersos, son valores grandes, otros chicos, los datos toman diferentes valores, hay mucha diferencia. Ahora, una dispersión baja es cuando los datos son muy parecidos entre sí, hay una alta concentración, hay poca diferencia entre el valor que toman. Además, esos datos, entonces hay una alta concentración. Las medidas de dispersión son medidas complementarias a las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque las de medida de tendencia central me describen una característica de los datos, y mientras que las medidas de dispersión me describen otra característica. Entonces me está ayudando a describir la naturaleza de los elementos de donde estamos tomando los datos. Me está ayudando a describir, ¿ya? Las de tendencia central me hablan de una cosa y las medidas de dispersión me hablan de otra. Entonces me está complementando la descripción de los datos. Las medidas de tendencia central es más representativa de un conjunto de datos cuando es más representativa, cuando los datos están concentrados o cuando hay menor dispersión. Si cuando los datos están concentrados, yo saco el valor promedio, ¿cómo va a ser ese valor promedio? Va a ser representativo del conjunto de datos. ¿Por qué va a ser representativo del conjunto de datos? Va a ser más representativo porque hay menor diferencia entre ese valor promedio y cada uno de los valores. En cambio, cuando los datos tienen una alta dispersión, yo saco el promedio no es tan representativo. ¿Por qué? Porque hay una alta dispersión. ¿Qué quiere decir? Porque la media, comparado con cada uno de los valores, son muy diferentes. O sea, hay una distancia y otra. Bien. Las medidas de dispersión para su estudio se han clasificado en tres. Unas son medidas de distancia, otras medidas de dispersión promedio y la otra medida de dispersión relativa. Bien, las medidas de distancia, ¿qué es lo que me miden las medidas de distancia? Simplemente lo que me miden es el rango dentro del cual se encuentra una cierta cantidad de datos, un conjunto de datos. Ya hay varias medidas de distancia. Medidas de dispersión promedio absoluta, medida de dispersión promedio. Es otro tipo de medidas, y también tenemos las medidas de dispersión relativa. Estas medidas de dispersión relativa sirven ¿para qué sirven estas medidas? Para comparar dos distribuciones y hablar sobre su dispersión, ¿ya? Por ejemplo, si tengo dos distribuciones y tengo su medida de dispersión relativa, yo solamente mirando esa medida de dispersión relativa puedo concluir y decir cuál de los datos está más disperso o está menos disperso. Porque esta medida de dispersión relativa no tiene unidades y esta medida me va a servir para comparar la dispersión de dos o más distribuciones. ¿De acuerdo? Aquí les presento todas las medidas de distancia. Entre la medida de distancia tenemos el rango de la variable, que mide la amplitud de la variable. Rango de la variable, ¿qué quiere decir? Es el valor máximo del conjunto de los datos menos el valor mínimo. El rango se lo calcula sacando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Tengo otra medida de distancia, viene a ser el cuartil. ¿Qué mide el cuartil? El cuartil mide la distancia que hay en el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la amplitud? Es decir, mide la amplitud del 50% por los datos que tiene la posición central. Fíjense, voy a retroceder aquí para que vean cuartil. Aquí estamos, sí, aquí estamos los cuartiles.
Por ejemplo, estos son determinación de percentiles y deciles. No, quiero ir a cuartil. Aquí está. Aquí tengo los cuartiles. Aquí tengo cuartil 1. Bajo el cuartil 1 es el 25% de los datos. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, el otro 25 y así. De tal manera que ahí está el 100% de los datos. ¿Qué es el rango cuartil? Fíjense acá. Un ratito. Aquí. Fíjense acá. La distancia que hay entre este cuartil y este otro cuartil, la distancia que hay, es decir, la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1, ¿qué es lo que me da? Me da lo que se conoce como el rango cuartil. ¿Ya? Esta distancia, ¿qué cosa es? Es el rango cuartil. ¿Y qué me está midiendo? O sea, ¿qué contiene el rango cuartil? El 50%, 25, el 50% de los datos que tiene la posición central. ¿De acuerdo? Ese es el rango cuartil. Me da la distancia del 50% de los datos que tiene la posición central. Ya lo hemos visto gráficamente. Bien, aquí está. Luego tenemos el rango intercuartílico. Es lo mismo, solamente dividido entre 2. Y por último, el rango percentil. ¿Qué es el rango percentil? Distancia entre, es decir, dentro de este rango está qué porcentaje de datos. ¿Me puede ayudar? ¿Qué porcentaje de datos está entre el percentil 90 y el percentil 10? Hola, 80%. el 80%. Porque por debajo del percentil 10 está el 10% de los datos y por arriba del percentil 90 el otro 10. Entonces está el 80% de los datos. Mide la amplitud del 80% de los datos. El 80% de los datos, aquí está de más esto, un ratito, aquí lo tenían escrito, un ratito aquí, ¿listo? De los datos, esto ya está de más, ¿verdad? Mire la amplitud del 80% de los datos que ocupa la posición central. Perfecto. Bien. Un ratito lo guardamos eso. Y he escuchado, creo que estaban entrando por aquí, ¿ves? Siguen entrando hasta las 7:30. A administrar, hay 2. Bien. Y nos vamos al PowerPoint. Ya. Entonces, todas estas son las medidas de ¿quién? De posición. Bien. Entonces, vamos a ir a ver las medidas de dispersión. Son las medidas de dispersión, no de posición. Todas estas son las medidas de distancia. Son medidas de dispersión, pero de distancia. Ahora, las medidas del otro grupo son las medidas de dispersión promedio absoluta. Dentro de las medidas de dispersión promedio absoluta tenemos estas. ¿Ya? Desviación está. No. La medida de desviación media absoluta, otra la medida de desviación mediana absoluta, la varianza y desviación típica o estándar, la varianza y desviación estándar para casos muestras. Todas esas son las medidas de dispersión absoluta. Todas esas son las medidas de dispersión absoluta, que las que son que vamos a ver nosotros. Bien, aquí ya no hay, vaya. Bueno, parece que retirar. Bien, dentro de las medidas de dispersión relativa está el coeficiente de variabilidad y el coeficiente de desviación cuartil.
estas dos medidas me sirven para lo que dice aquí, comparar dos o más distribuciones. ¿Comparar qué? La dispersión de la distribución. Bueno, vamos a ir a otro. Bien, son los últimos que dejo entrar, ¿de acuerdo? Ay, casi cierro. Es muy bien. Bien. Bien, entonces aquí vamos a ver cuáles son las medidas de dispersión promedio absoluta. Dentro de las medidas de dispersión promedio absoluta tenemos la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Como dice acá, promedio, es el promedio de ¿qué? De la desviación de cada observación respecto de su media. Sumo las desviaciones y divido entre el número de desviaciones. Esa es la desviación media absoluta. ¿Ya? ¿Por qué absoluta? Porque saco la desviación absoluta, sumo la desviación absoluta, saco el promedio de las desviaciones absolutas de cada observación respecto de su media. Saco la diferencia, tomo en valor absoluto, sumo todas esas diferencias y divido entre ellos. Cuando se trata de datos tabulados, esto es para no tabulados, cuando se trata de datos tabulados, la desviación media al que es cuando ya tengo una tabla. Tengo los diferentes valores, que es Y sub I, o las marcas de clase, en caso de que los datos sean continuos. Entonces aquí tengo Y sub I menos la media, esa es la distancia que hay entre cada valor y la media. Tomo esa diferencia en valor absoluto, multiplico por la frecuencia y todo eso divido entre n. De esa manera saco la desviación media. ¿Y qué es la desviación mediana? Es exactamente lo mismo, que esto. Con la única diferencia que en lugar de tener la media, ahora vamos a poner la mediana. Y después la fórmula es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Es exactamente la misma. Varianza. Para muestras pequeñas. Esta es la varianza para muestras pequeñas. N menor a 60. Entonces, el denominador va N menos 1 en lugar de N. Bueno, esto es para muestras pequeñas. En primer lugar, la varianza vamos a simbolizar con la letra S cuadrado. ¿Esto para quién? Para una muestra. Cuando tengo una población, la varianza va a ser la letra griega sigma al cuadrado. Esa es la representación. ¿Cómo calculo la varianza para datos no tabulados? Simplemente va a ser el promedio de la desviación de cada observación respecto de la media. Pero el cuadrado del promedio, este es el cuadrado del promedio de las desviaciones de cada observación respecto de su media. ¿Ya? Entonces, todo eso dividido sobre n. N cuando la cantidad de datos es mayor a 60 y cuando la cantidad de datos es menor a 60 va a ser sobre n menos 1. Esto es para datos tabulados. La única diferencia es que yo ya tengo aquí los diferentes valores menos la media y por la frecuencia. Todo dividido sobre n. N cuando los datos son mayores a 60 y n menos 1 cuando es menor a 60. Ahora, la varianza para una población es el mismo concepto, ¿no? Es el promedio de las desviaciones de cada observación respecto de la media de la población. La media de la población se simboliza con la letra mu y se divide entre n. Y aquí sería para datos tabulados. ¿A qué es igual la desviación estándar? La desviación estándar es una medida de dispersión promedio también absoluta. La desviación estándar simplemente se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, fíjense, a este cuadro de aquí lo único que he hecho es sacarle la raíz.
Y al sacarle la raíz, aquí me ha quedado, ¿qué cosa? Raíz de varianza. Y lo mismo acá, ¿no? Esto es para muestras y esto es para población. ¿Está claro? Muestras y población. Bien. Ahora, la varianza y la desviación estándar para caso muestras. ¿Cuándo tengo caso muestras? Cuando tengo una muestra de un determinado tamaño, pero esa muestra está formada por pequeñas muestras, por caso muestras. En ese caso, si quisiéramos calcular la varianza, ¿qué es lo primero que se debe calcular? Se debe calcular la intervarianza, que es esta de aquí, y la intravarianza, que es SWA. La intervarianza y la intravarianza. ¿Qué es la intervarianza? Mide la variabilidad entre los estratos y la intravarianza mide la variabilidad dentro de los estratos. Ahora, raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Entonces también, si a esto le saco la raíz cuadrada, tuviera la desviación estándar. El tercer grupo de las medidas de dispersión son las medidas de desviación. El tercer grupo de las medidas de dispersión son medidas de dispersión relativa. Estas son las medidas que me sirven para comparar dos o más distribuciones. ¿Por qué? Porque la medida de dispersión relativa es una medida adimensional, no tiene unidades. Entonces, al no tener unidades, es útil para comparar dos o más distribuciones que pueden tener, o sea, que pueden ser de diferentes unidades, las dos distribuciones. Una, por ejemplo, puede ser el peso de los estudiantes y la otra puede ser la temperatura de un determinado proceso. Entonces, son dos variables completamente diferentes en cuanto a unidades. ¿Ya? Ahora, para poder comparar su dispersión, ¿con qué voy a comparar? Con una medida de dispersión relativa, porque esta medida no tiene unidades y me sirve para comparar. Entonces, la medida de dispersión relativa es la dispersión absoluta dividida entre una medida de tendencia central. Y aquí pueden observar, medida de dispersión absoluta, medida de tendencia central. Bien. Ahora, entre las medidas de dispersión relativa que tenemos el coeficiente de variabilidad. Aquí es igual a una medida de dispersión. Esta de aquí, vamos a hacer así para que se vea mejor. Ya, esta vamos a hacerla así. Y esto también lo vamos a hacer así. Bueno, no, hasta aquí nomás. Ya. Bien. Ya. Entonces, entre las medidas de dispersión relativa tenemos el coeficiente de variabilidad, esta es su fórmula. Puede estar expresado en proporción o puede esa proporción multiplicarse por 100 y me va a hablar sobre la variabilidad en porcentaje. ¿Ya? A mayor variabilidad, los datos son heterogéneos. A menor variabilidad, los datos son homogéneos. Si hay menor variabilidad, entonces la medida de tendencia central es más representativa. Aquí tengo otra medida, que es el coeficiente de desviación cuartil. Entonces sería el rango intercuartílico sobre el promedio del cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Ya? Entonces esto puede ser escrito, expresado en proporción como está acá o en porcentaje multiplico por 100. ¿Podría alguien leer esta hojita o que lea desde acá, por favor? Nos quedaría solo esas dos hojas y ya pasamos a otra medida. Ahí, bien. Bueno, yo voy a terminar esta, la otra que es de conclusión. A mayor coeficiente de desviación cuartil hay mayor variabilidad. Por tanto, los datos son heterogéneos y la media es menos representativa. Lo mismo que acá, ¿no? A menor, pero coeficiente de desviación
cuartil, significa que los datos están más concentrados, tanto la medida de tendencia central es más representativa. Ahora sí me gustaría que lean esto. Por favor, lean eso, por favor. ¿Qué significa cuartil la V, ingeniera? Yo lo voy a leer. Solo que la V... de variabilidad. Hola. Siga. Por favor. El coeficiente de variabilidad es una medida independiente de las unidades de medición. El coeficiente de variabilidad se expresa generalmente en porcentaje para su mejor interpretación. El coeficiente de variabilidad sirve para comparar la variabilidad de dos o más distribuciones que están en distintos sistemas de unidades entre dos o más grupos de datos obtenidos por dos o más personas distintas, de dos o más conjuntos de datos que tienen distinta media. Ya, perfecto. Entonces, esta es una conclusión. El coeficiente de variabilidad es la única medida de dispersión que me sirve para comparar dos o más distribuciones. Que les quede claro. ¿Bien? Bueno, aquí ya pasaríamos a lo que son las medidas de asimetría, pero quizás sea bueno ver asimetría y kurtosis. De una vez terminemos de ver esto. Y ya nos quedaría solo hacer ejercicios. Porque si mal no recuerdo, el primer parcial, a ver, vamos a ver un minutito, ¿ya? Vamos a ir a agenda, un ratito antes de terminar, para ver el primer parcial, para qué fecha tenemos. Agenda, aquí. Bien, de aquí quiero ver. Ya. Ay, Dios mío, el 3, allá, 3 de mayo. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha estamos? 21. 21. Bien, 21. El 3 de mayo sería más 7, 28. De aquí a unos 10 días más o menos, ¿no? El martes. El próximo martes, no, el próximo martes. Más o menos unos 10 días, digamos. ¿Sí? No me acuerdo, 2 semanas, creo que. Sí. Entonces, está bien, justo vas a ver. ¿Y hasta dónde son? Hasta las medidas de asimetría y kurtosis. Entonces, como me falta ver esto, voy a ver la teoría de estos dos, de medida de asimetría y kurtosis, y el resto del tiempo lo dejamos solo para hacer ejercicio. Entonces, no se olviden, el 3 de mayo tenemos el examen parcial de estadística. El examen, señores, presencial. ¿De acuerdo? El examen es presencial. Bien. Entonces voy a guardar esto. ¿Y qué dice? Faltarían 2 clases para el examen. 2 clases para el examen. Bueno, vamos a terminar 2 clases. Solo quedan 2. ¿20 cuánto es hoy? 21, ingeniero. 21. La próxima sería más 7, 21. Ya 2 clases, o sea, el próximo, hoy día es jueves. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, no importa. Entonces, terminar el debería lo que tenemos que ver. Aquí. ¿Dónde estoy? Vamos a ver. Rapidito, porque solamente aquí no hay nada más que calcular, solamente es la aplicación de fórmulas. Aplicación de fórmulas. Vamos a ver lo que son las medidas de asimetría. ¿Qué es una medida de asimetría? Me dice cómo es el grado de deformación de una distribución alrededor de la media. Por ejemplo, esta media aquí, en esta grafiquita del medio, en esta que estoy indicando, dice alrededor de la media se distribuye uniformemente. Por eso los datos se distribuyen de forma simétrica. Esta es una distribución simétrica. La media está aquí al centro, la mediana aquí, también la moda.
Eso ocurre cuando la distribución es simétrica y se tiene una sola moda. La distribución está sesgada a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que hay algunos valores dentro del conjunto de los datos que son muy pequeños. Por eso está haciendo que el valor promedio o la media tome un valor pequeño. Entonces, ¿qué se llama? Está sesgada hacia la izquierda. Y cuando está sesgada hacia la derecha, cuando dentro del conjunto de datos la mayoría toma valores pequeños y hay uno que otro valor muy grande que está haciendo que la media sea sensible y tome un valor grande. Por eso está sesgada hacia la derecha. Esto prácticamente hemos visto cuando terminamos de ver las medidas de tendencia central. Pero aquí me presento, en esta sección se presentan cuatro medidas de asimetría. Uno, el coeficiente de asimetría. ¿Cómo se calcula? La media menos moda, y es dependiendo de qué valor tengo, voy a concluir. Si ese coeficiente de asimetría es mayor a 0, distribución positiva o asimétrica positiva. Si es menor que 0, es negativa. Y si es igual a 0, la distribución es simétrica. Otro, el coeficiente de Pearson es igual a la media menos la... Simplemente dividido sobre, o sea, mismo dividido sobre la desviación estándar. Es decir, aquí estaría eliminando las unidades y esta sería la medida de asimetría que me serviría para comparar la asimetría de dos o más distribuciones, porque está dividido entre una medida de dispersión. El otro es el coeficiente de asimetría en función de cuantiles, ¿ya? Simplemente se debe aplicar esta fórmula. En el numerador debe ir la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 2, menos el cuartil 2 y el 1. Todo eso dividido entre el rango cuartil. Y así como se trabaja con cuartiles, también se puede trabajar con los percentiles. ¿Ya? Tendría que sacar el percentil 90 menos el 50 menos el percentil 50 menos el 10 y dividir entre el rango percentil. Y si eso, la interpretación, ¿cómo es? Es la misma que esta. Si el valor de este coeficiente me da positivo, la simetría es positiva. Si me da negativo, negativa. Si da 0, quiere decir que es simétrico. Y es otra medida de asimetría que se llama coeficiente de asimetría en función de momentos. Simplemente para esto es como sacar la desviación estándar, pero en lugar de sacar elevarlo al cuadrado, aquí elevamos al cubo. Fíjense, cuando los datos no están tabulados es el promedio de las desviaciones de cada observación respecto de la media, pero elevado al cubo, el promedio del cubo de esas desviaciones sobre n. Ese es el momento 3. Sobre la desviación estándar, que sería el mismo, pero la raíz cuadrada de eso. El coeficiente de asimetría, el momento 3 sobre la desviación estándar elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar elevado al cubo. Y aquí tendríamos su fórmula. ¿Ya? Aquí tengo la otra fórmula. Y ya lo vamos a ver. Este es ese momento 3 sobre ese 3. Aquí para datos tabulados, no tabulados. Lo único que diferencia es que cuando están tabulados ya aparecen las marcas de clase o los diferentes valores que toma la variable, menos la media. Todo eso elevado al cubo sobre n y por n sub i y sobre n. Todo sobre S, esto sería varianza, ¿no ven? La desviación estándar sería la raíz de esto. Eso elevado a ¿qué? Al cubo. Creo que el cubo tiene que salir afuera. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, y la medida de curva. Ahorita vamos a ver eso. Si está mal la fórmula, la corregimos. Creo que es al cubo, porque, a ver aquí.
Bueno, terminemos esto, son 2 hojitas nada más, ¿ven? ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis es otra medida descriptiva que mide el grado de de una distribución. Si los datos están muy concentrados alrededor de la media, va a ser leptocúrtica y el rango es pequeño, ¿no? Si los datos están, casi todos los datos toman el mismo valor, la distribución va a ser casi platicúrtica. Y tengo la distribución mesocúrtica. La picuda, como su nombre indica, es aquella que tiene mayor pico, mayor altura, mayor a lo largo del eje vertical. Y la aplanada, cuya frecuencia toma valores pequeños. Cada valor, su frecuencia es pequeña, por eso la distribución sale aplanada. Entonces, ahí tenemos su descripción de cada uno. ¿Cómo puedo sacar la kurtosis en función de cuartiles? Simplemente aplicando esta fórmula. Ahí tendría el rango cuartil sobre 2 veces el rango percentil. Esa es la fórmula para calcular la kurtosis. Como ya saben calcular cada uno de estos, simplemente habrá que reemplazar en fórmula, tener el formulario. Así que ustedes pueden hacerse un formulario, yo se los puedo mandar un formulario también. Luego, si K toma el valor, este valor se habría que aprender de 0.235, si es igual es mesocúrtica, si es mayor es leptocúrtica y si es menor es platicúrtica. Esta es otra medida de kurtosis en función de momentos. Es el momento 4, fíjense, es lo mismo que el momento 3, pero en este caso en lugar de 3, aquí es 4. Todo sobre la desviación estándar elevado a la 4. ¿Y qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sería la raíz cuadrada, todo eso elevado a la 4. ¿Bien? Aquí. Por eso acá, a ver, quiero. Creo que en esta fórmula de acá, a ver, me van a ayudar. En esta fórmula aquí, el coeficiente de asimetría, en función de momentos, aquí es igual. Es el momento 3 sobre S elevado a la 3, ¿sí? Y el momento 3 sobre S elevado a la 3. Entonces, eso simplemente habría que aplicar acá, ¿ya? Esta partecita. Esto es S, este 3, a ver, en esta fórmula, S es la raíz cuadrada de... ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde? Ahí. Mi cursor, no era mi cursor. Aquí. Me da la impresión. Esto es S. Esto debería estar afuera de la raíz, ¿no ven? ¿Sí? Este 3 es S elevado al cubo. Este es momento 3. Aquí, este debería ser S elevado al cubo. Este 3 debería estar afuera. ¿No ven? ¿Sí? Sí, sí, Elena. Entonces esto habría que corregir, ¿ya? A ver. Porque estamos viendo, así es la fórmula. Para kurtosis, el momento sobre S, si S es raíz cuadrada de ese cuadrado, esa fórmula es la raíz cuadrada de esto, pero cuando esto es al cuadrado, eso sería S. Y a eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, esto quisiera corregir. Aquí, a ver. Sí, bien. Esto, creo que aquí, ahí, me da la impresión que aquí, bueno, este, ese, recién esta raíz la tendría que elevar al cubo. Ahorita lo voy a echar ese cubo, elevar, pero esto, no sé si, este es al cubo, ¿dónde está? En formato, pero estoy en forma, ¿no? Voy a ver si me da. Formato de forma, no, formato simplemente. Quiero que sea esto como funciones matemáticas.
¿Qué es esto? No. Ajá, ajá. Por formato. No, no me da. Ni tampoco hay aquí para elevar al cuadrado. Bien. Entonces, a ver, esto está bien aquí. Este está bien aquí. Este 3 debía ser aquí afuera. ¿No? ¿Cómo hago esto? Este lo... Ya. Ay, 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 ya. Un ratito. Esto lo borro. Esto lo hago así. Wow. Bien. Es que mire, esta raíz sigue saliendo aquí afuera. Ahí debe ser. Ahí. A este lado. Ahí afuera debería estar la raíz, pero tampoco. No, la raíz, no. No, está, bueno, no se puede hacer. Voy a salir de acá. Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Ya. Voy a dejar aquí control Z y otro control Z. Ya. Voy a dejar aquí nomás, ¿ya? Es que cuando yo quiero hacer esta raíz se sigue jalando. Entonces, debo hacer, aquí afuera es la raíz, ¿ya? Por favor, eso van a hacer, o lo borro esta cosa de acá. Lo que quiero decir que este 3 no es aquí, este 3 es aquí afuera. ¿De acuerdo? ¿Ah? Esto, la raíz de esto de aquí arriba es desviación estándar. La raíz de esto elevado al cubo. A no ser que pusieron, un ratito. A ver. Aquí, esta raíz, la elimino la raíz. Ajá, no, ya. Copiar. Esto debo poner aquí, ¿no ven? Pegar. Pegar. Esa raíz. Raíz de... pero este es al cuadrado. Este es desviación, aquí es al cuadrado. Así, señor. Eso. Esto es la desviación estándar. Ahora, esta desviación estándar, toda esta desviación, solo el numerador quiero, tendría que estar aquí, todo eso. Todo esto, ¿ve? La raíz se va por. ¿Cómo hago para que esté fuera de la raíz? Aquí afuera de la raíz. Si le doy espacio, mire, se me sigue estirando. Por eso si pongo paréntesis ahí se va a seguir estirando eso. Yo creo que esto lo voy a borrar nomás. Esto va a quedar así nomás. Ya sé qué voy a hacer. Aquí voy a poner momento 3. No, un ratito. Aquí abajo. Va a ser copiar y aquí voy a hacer pegar. Ya. Bien, esto. Ya. Aquí solamente me voy a dar con lo que es momento 3. Ya. Ya. No. Control Z. Control Z. Control Z. Ya. No quiero borrar eso. Lo que quiero borrar es este denominador. Bien. Esto de aquí también. Así. Así. No. Ese no. Bien. Esto. Bien.
Yo no quiero tener eso. Ay, no sé. Bien, el momento 3 es esto de aquí arriba, nada más, sin este de aquí, sin estos que tiene como división. Pero esto está en... ¿Dónde puedo hacer aquí insertar? En fórmulas, creo que está no insertar, pero no hay aquí para fórmulas. Y a ver, ándale. Bueno, ya lo acomodaré ya, chicos, pero lo único que sí voy a hacer es borrar esto. Este de aquí lo voy a borrar. Porque este cubo tiene que ser afuera de la raíz. Ingeniera, la raíz estaría elevada al cubo, ¿no? A la raíz es, o sea, a ver un ratito, es momento 3, cuando pongo la lapicita aquí. Ustedes, aquí, o lo hacemos aquí en Excel para que así vean todos, ¿ya? Aquí. La asimetría, aquí vamos a ver, vamos a compartir. Bien, ahora voy a venir más aquí abajo. Entonces, la fórmula de asimetría, más a este lado vamos a venir, ¿ya? Y aquí le voy a hacer más chiquito esto. Ancho, columna, le voy a poner 5, ya, aceptar. Aquí, la fórmula de coeficiente de asimetría. Un ratito. Ya. Ya, este es el coeficiente de asimetría, ¿verdad? El coeficiente de asimetría es igual. En el numerador va lo que es el momento 3. Eso está perfecto. Todo eso dividido entre la desviación estándar elevado al cubo. Elevado al cubo. Entonces, este de aquí es cubo. Formato celda, aquí, superíndice. Este es elevado al cubo. Eso no me aparecía hace rato. ¿Ve? Esto es momento 3 sobre... Ahora, ¿qué es el momento 3? Eso es lo que quiero poner. Momento 3 es igual. El momento 3 es igual, aquí sería insertar, le vamos a dar, y si es, lo borro el otro y lo copio encima, ¿ya? Aquí, a ver, insertar. El momento 3 símbolo, a ver, aquí había para ecuación, y el otro no podía, ¿no? Bueno, símbolo, voy a hacer por parte, es la sumatoria, insertar y cerrar. ¿Y sumatoria de qué? El momento es la variable x sub i menos la media. Voy a poner media porque no sé si aquí puedo poner en símbolo, no va a ser en ecuación. De ecuación no está activado. Menos la media. La media es el x barra, ¿me entienden? Entonces, como no puedo, menos x ya, menos x, todo eso elevado al cubo. Y todo esto dividido, voy a poner aquí, dividido entre n. Eso viene a ser el momento 3. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver aquí. Este es el momento 3. El momento 3 es aquí. El momento 3 es esto mismo. N, no, es cuando... El momento 3 es esto, es la variable menos la media, todo elevado al cubo sobre n. Este es el momento 3 para datos no tabulados. Y la desviación estándar, ¿qué es? Es esto mismo, la desviación estándar, simplemente S, voy a poner aquí S. Ya, aquí es la raíz de esto, pero esto es elevado al cuadrado. Entonces voy a poner aquí raíz, a ver si lo podemos hacer así. Símbolo.
Y, a ver, ecuación. A ver, con lápiz, no importa. Aquí va a ser la raíz. Ya. ¿La raíz de qué? Aquí adentro voy a tener la sumatoria. Aquí sería esto. Aquí sería xy. Xy menos la media. Esta es la media. Si tiene que ser la media. Este es desviación estándar. Este es al cuadrado. Todo dividido entre... ¿Entre qué? Entre n. N o n menos 1. ¿Sí? Bien. Esta es la raíz cuadrada. Ah, este cuadrado es de aquí. Esta raíz, un ratito. Ahí es. A ver. No, no me salió. Este está mal. Esta raíz, este es el palito que lo mete. Pero esta es la raíz cuadrada. Recién todo esto, toda esta raíz, tengo que elevarlo aquí al cubo. Entonces, aquí recién elevaría esta raíz, lo debería elevar al cubo. Así. Pero esta 1 más de la que está. ¿Está claro? Entonces, aquí va a ser igual. Voy a hacer eliminar. Voy a hacerlo de nuevo. Lo voy a hacer mejor para que... Sería raíz, así, así, así. Bien. Toda esta raíz, ay, no me sale. Toda esta raíz la tengo que elevar al cubo. Bien. Aquí adentro, ¿qué voy a tener? Voy a tener la sumatoria. Abro paréntesis. Ahí. Y sería xy. Wow, esto está mal. Ah, con este borradorcito nomás, pues, ¿no? Ya, aquí voy a hacer el xy. Ya, xy menos la media. Ya, todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto dividido sobre n. Ya. Esto no es e, este es sumatoria. Parece bien, vamos a hacer bien la suya. Bien, ¿sale o no sale? Ahí está bien. Esta es la desviación estándar. Ah, esta es la media. Este también está mal. Este no es pi. Vamos a volver a hacer. Esta es la media. La media es así, una raya, y aquí abajo está el x. Es el x. Ya. Esa es la media. Ahora sí. Esta es la desviación estándar elevado al cubo. Bien, entonces digo insertar y cerrar. Bueno, esta es la desviación estándar elevado al cubo. Ah, pero aquí ya sería, le estoy calculando esta elevado al cubo, ¿no ven? No solamente desviación estándar, ya está elevado al cubo, esta de aquí. Formato, superíndice y aceptar. Bien, bien. Entonces yo reemplazaría esto aquí arriba, solo que esta es media. Aquí tengo que insertarle la rayita. Insertar aquí, esta es media. Aquí. Ya, esa es la media. Bien. Esto menos la media elevado al cubo sobre n. Eso es momento 3. Esto iría al numerador y en el denominador iría S. S es todo esto de aquí adentro elevado al cubo. Eso vendría acá. ¿De acuerdo? Ya, y lo mismo pasaría acá. Esta raíz de cubo tiene que estar ahí afuera, ¿no ven? Bien, entonces esto, control C, a ver si lo puedo copiar y poner aquí.
Control B. No sale. Bueno, ahí. Bueno, después lo voy a acomodar y se los voy a mandar, ¿ya? Cuando lo acomode, esta partecita de acá. Y esto también lo tengo que corregir, ¿de acuerdo? Pero se entendió, ¿no? Por eso no quiero que quede así, más bien quisiera de aquí borrarlo. Bueno, no puedo ahorita, ya. Entonces ya tengo el coeficiente de asimetría en función de momentos. Ahora vamos a ver la kurtosis. Ya, asimetría. Y aquí pasaríamos a ver lo que es kurtosis. Kurtosis, ya hemos visto. Bien. Bien, la kurtosis es el rango cuartil sobre 2 veces el rango percentil y se compara con estos valores para ver si es mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. Otra forma de sacar la kurtosis es momento 4 sobre S a la 4. Aquí el momento 4 es como la desviación estándar, pero lo único diferente aquí es que esto es 4. S a la 4 será esto mismo elevado al cuadrado, todo raíz de esto mismo elevado al cuadrado, todo eso elevado a la 4. Bien, y eso se compara con el valor de 3. ¿Ya? Si es igual a 3, es mesocúrtica, si es mayor que 3, leptocúrtica, si es igual a esta, es platicúrtica. Y eso terminamos. Entonces, las 2 clases que nos quedan serían solamente para hacer ejercicio. Esta partecita de las fórmulas ya se las voy a pasar, ¿ya? Se lo voy a corregir esa parte y luego se los paso. Se los paso el PowerPoint. Bien, entonces pasaríamos a hacer ejercicios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vamos. Solo nos queda ejercicios hasta el día del examen. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Estamos, este es en la hoja 1, bueno, aquí, la hoja 2, aquí. Tengo este ejercicio. Aquí habíamos escondido muchas. Vamos a ocultar, mostrar, para que quede ya. Teníamos estos datos discretos. Calcular, indicar la media, mediana moda, indicar la asimetría de la distribución. No había nada más, ¿sí? Nada más. Entonces, ¿podía indicar la asimetría de la distribución? Sí. Podíamos, como hay que comparar el inciso C, ABC, aquí está, aquí también creo que hay otro escondido. ¿Por qué está aquí la...? Desde aquí parece que el ancho de las filas es igual a ¿cuánto? Ancho fila, ¿de cuánto pondré? De 17. Ya. Entonces, para la simetría tengo aquí, aquí tengo para la simetría, ya hemos concluido aquí para la simetría, entonces aquí no hay que trabajar, ¿no? Hemos dicho la distribución como es en este caso, es a la izquierda. Vamos a otro ejercicio para hacerlo. En este otro que preguntaba, porque hay algunos ejercicios que no hemos contestado todo. Por ejemplo, aquí que hemos contestado, ¿qué porcentaje? ¿Cuál es la proporción? Aquí hemos contestado todo, hasta el inciso J. ¿Sí? FGJ. Vamos al ejercicio 4, creo que en este. Media, mediana, coeficiente de asimetría, varianza, coeficiente de variabilidad, todo esto es lo que tenemos en valor mínimo, kurtosis e interpretar. Ah, y esto era tarea. ¿Quiénes lo han hecho esta tarea? Es de la página 4. Yo lo hice. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Vargas Optim y Carlos. Ya. Bien, me lo va a mandar por WhatsApp ahorita, ¿de acuerdo? A mi correo, y ponga su nombre, y lo vamos a desarrollar esto, ahorita. Porque aquí, ¿qué es lo que nos falta calcular? Nos falta calcular kurtosis, nos falta calcular, esto es uso de percentiles, deciles y cuartiles, coeficiente de variabilidad, varianza, coeficiente de asimetría, todo esto no hemos calculado para esto. Yo les pedí que ustedes lo hicieran. Si lo hizo usted, me lo manda. Nadie más habló, así es que a nadie más recibe. ¿Listo? Bueno.
¿Ya? Bien. Para este ejercicio vamos a calcular la media. La media, inciso A. La media. La media aquí es igual a la sumatoria del producto de NI por Y sub I. Entonces aquí vamos a poner NI por Y sub I. Entonces aquí será igual bien, sumo todos estos, la suma la tengo acá, bien, ya sumé, esa sumatoria va a ser igual a ¿cuánto? A 97, todo dividido entre 38 son los datos, ¿de acuerdo? Igual. Entonces el valor aquí sacaré 97 sobre 38, bien, ¿cuánto es? Es 97 sobre 38, le ponemos aquí igual y ya nos va a dar el resultado. ¿Cuánto le salió la media a usted? ¿Cómo se llama usted? El que me dijo que Vargas. tiene. ¿Vargas quién? Vargas, Copini, Carlos. Vargas Copini. Copini Carlos. Bien. Bien, Vargas. ¿Cuánto le salió la media? 2,55. Ya. Vamos a calcular la mediana. ¿Cuánto le salió la mediana? 3. 3, ya. Usted dice que es 3. Igual con lo que me mandó, voy a ver cómo está hecho, ¿ya? Aquí. No, este es en este de aquí. Bien. Mediana. La mediana es el valor que divide al conjunto de los datos en dos partes iguales. En valores pequeños, mediana, y en valores grandes. ¿Qué es esto? Ya. Bien, entonces, para calcular la mediana, ¿qué debo hacer? Debo tener la tabla, debo calcular la frecuencia acumulada menor o igual que 5. ¿A qué es igual esa frecuencia? Sería igual a 5, ¿ya? Aquí va a ser igual a este anterior más la frecuencia esta de ese nivel, es otro 5, y así sucesivamente. A ver, esto sí, más, es aquí, no es igual, más, ¿sí? Más 5 y igual. Ahí es 10. Y así sucesivamente, entonces esto voy a hacer hasta el último. De tal manera que este valor es igual a este. Ya tengo la frecuencia acumulada. ¿Qué se debe calcular luego de esto? Debo calcular la posición de la mediana. ¿Cuál es la posición de la mediana? N sobre 2 sería ¿cuánto? 38. Entre 2, ¿cuánto me dan? 19. 19. Entonces, ¿quién supera 19? N sobre 2. Para esto calculo posición de la mediana. Igual a N sobre 2. Eso es igual, aquí decimos, dice que ese es 19. Posición de la mediana es 19. Entonces, a este 19, ¿cuál encuentro con este 19? ¿Quién es mayor que 19? Comparando esto, ¿verdad? Estos de aquí. ¿Cuál es mayor que 19? 17. El mayor que 19 es el 27. Entonces, este es el N sub J, ¿ya? Y este sería el N sub J menos 1. Bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a ver, vamos a comparar, aquí tengo 19, el valor mayor, ¿cuánto es? 27, y el menor es 17, ¿no? El menor es 17. Este es el N sub J menos 1, este es N sobre 2, N sobre 2,
y este es n sub j, simplemente n sub j. Ahora, ¿qué hago después de que encontré estos valores? Después de que encontré estos valores, ¿qué hago? Comparo estos dos últimos. ¿Y qué pasa? Este 19 ya no está contenido en estos 17 primeros valores, sino ya está contenido en esta otra frecuencia. N sobre 2, que es 19, ya está aquí en medio, ¿verdad? Entonces ya no está contenido en la frecuencia de 17, sino ya está contenido en esta. Entonces, ¿cuánto será la mediana? ¿Cuánto será la mediana? Chicos, ¿cuánto es la mediana? 3. La mediana es 3. Exactamente 3. Es el siguiente valor. Bien. Entonces, comparo estos dos y la mediana es este valor. La mediana es igual a 3. Perfecto. Aquí le pongo 3. Solo de comparar. Aquí voy a insertar para ver cómo hemos llegado a esa conclusión. Ajá. Bien. He comparado estos dos, ¿verdad? Estos dos y ya, de comparar hemos dicho que ya no está contenido en esta, sino ya está en esta porque n sobre ya está contenido en esta de acá. Entonces saco el promedio. Bien. Ahora hay que sacar la moda, ¿verdad? La moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más se repite. ¿Cómo calculo la moda? Simplemente fijándome en estas frecuencias. ¿Cuál es la moda? ¿Quién tiene mayor frecuencia? Es el valor de 3. La moda también es 3. Perfecto, y ya quedó. Ya tengo el inciso A. E interprete los resultados. Bien. Para interpretar qué es la media, a ver, digamos que son un número de hermanos. ¿Ya? En promedio, los estudiantes tienen, y digamos, en promedio, estudiantes tienen, ¿cuántos hermanos? 2,6 hermanos. Bueno, en promedio, puedo decir yo en promedio un valor decimal, porque es promedio. El promedio es una variable continua, puede tomar cualquier valor. La mediana es el valor que divide en dos partes al conjunto de datos. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Que por debajo de 3, están el 50% de los datos, el 50% de los estudiantes, ¿ya? O sea, no es de 3, o sea, por debajo 3. 3 es el número de hermanos, ¿no? Quiere decir que el 50% de los estudiantes tienen menos de 3 hermanos, así sería mejor. El 50% de los estudiantes tienen menos de 3 hermanos. Y el otro 50% tiene más de 3 hermanos. ¿Sí? Así es. Tiene menos de 3 hermanos, madre. Posición de la mediana. Ah, no. Esta es la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor, es el número de hermanos que más se repite. Ya, esto es todo. Ahora el C, el coeficiente de asimetría de la distribución e interpretar los resultados. Ajá, vamos al inciso B. Coeficiente de asimetría. Como no tengo que comparar nada, si tuviera que comparar, sí, sería un coeficiente de asimetría en función de momentos, podría utilizar. O el coeficiente de asimetría de Pearson. Es decir, este de aquí, vamos a ver.
este de aquí. Media menos moda sobre ese, si tuviera que comparar. Pero como no tengo que comparar, utilizo este primero, nada más. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. No. Ahí. Bien, entonces el coeficiente de asimetría, ¿a qué es igual? Es igual a la media menos la moda. ¿Cuánto es la media? La media es 2.6 menos la moda, que es el valor de 3. Y este es igual. 2.6 menos 3, este es igual a 2.6 menos 3. 2.6 menos 3. Bien. Bien, aquí no tiene decimales, le vamos a aumentar más decimales aquí. Vamos a ampliar esto para el número de decimales. Es 0.4, negativo. Quiere decir que la distribución es sesgada a la izquierda. Bien. La distribución sesgada a la izquierda porque es negativo. Bien, vamos al inciso C. ¿Qué pide en el inciso C? Inciso C. Varianza y la desviación estándar de la distribución. Vamos a calcular aquí lo demás de la tabla, ¿ya? Bien. A ver, esto voy a hacer así. Voy a calcular para la varianza. Necesito, ¿qué cosa? Necesito calcular NI multiplicado por el valor de Y sub I menos la media. Media sería X barra. Pero como no tengo la X barra, bueno, pondré así. X barra igual todo eso elevado al cuadrado. Todo esto tengo que hacer y luego sumar eso. Bien, aceptar. Bien, ahora aquí tengo que insertarle, una rayita para la media. Forma, ya. Ya. Esa es la media, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer esa operación. Aquí va a ser igual a NI. Primero voy a hacer potencia, voy a poner potencia. Vamos a ver. Promedio, no hay. Estas las usadas, matemáticas. Matemáticas, potencia. Ya, potencia. Potencia, voy a hacer potencia. ¿Qué número? Y sub I menos X barra, menos la media. Entonces, a eso le tengo que elevar al cuadrado. Y sub I, este es Y sub I, menos la media lo hemos calculado por aquí. La media es esto. Todo eso tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ahí aceptar. Aquí lo que está calculado es Y sub I menos la media elevado al cuadrado. Ahora, este valor lo voy a multiplicar, y aquí adelante voy a poner ¿por qué? Por N sub I. N sub I por la potencia y ya tengo todo. ¿Está bien? Ahora, la media la voy a fijar. Esta media es este valor de aquí, ¿cómo se fija? Con F. Oye, ¿para fijar qué número es? F4 con Shift o con... A ver, un ratito antes que te bajes. F4, aquí no. Sí.
así. ¿Con qué hago? Con F4 F4. ¿Y cuál es? No se ve. Este ya. No es tampoco. Shift F4. Aquí está Shift. No funciona F4 en tu computadora. Shift F4. ¿Cuál es? Sí. No me acuerdo, me lo han cambiado de teclado. Bueno. ¿Qué pasó? Ese, ¿no? Es la media. ¿Cómo hago? ¿Con qué has hecho? Función y F4. Ah, ya, funciona. Entonces aquí estoy haciendo, esta es la frecuencia por la potencia, la frecuencia por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo la media? La estoy fijando porque todo va a ser respecto de la media. Y la media es GD. Algo está mal aquí. La media, ¿cuál es la media? ¿Dónde está la media? A ver, déjenme ver, ahorita lo corregimos. Está mal eso. La media, ¿cuál es el valor de la media? Es este. Es D21. Bueno, vamos a ver aquí en esta fórmula. La media es D21. Este G no es. Este es D21 nomás. Ah, sí. Ahora sí. D21 y ya. Bien. Esto es. Ahora, esto yo hago con todas las filas lo mismo. Ahora la frecuencia sería 5 por, la valor sería este, menos la media, elevado al cuadrado. Y todo eso lo hago aquí hasta acá. ¿Qué hago después? Voy a sumar estos valores. Pongo igual y sumamos la suma. Suma, aceptar. Y la suma es esta, la que quiero sumar, de aquí hasta aquí. Y le digo aceptar. Ya tengo la suma, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que sacar? A ver, nos estamos olvidando acá. Aquí. La coeficiente de asimetría, la varianza. ¿Qué es la varianza? Voy a poner aquí varianza. La varianza es igual a S al cuadrado. Varianza S al cuadrado. Bien. Bien, aquí. Entonces, esto voy a hacer así, formato. Ya está bien desactivado. Entonces, S al cuadrado es igual. La varianza es igual a esta sumatoria dividido entre n. ¿Cuál es el número total de datos? 38. Pero vamos a suponer que esto es una población, es el total de datos del grupo, de un grupo completo de estudiantes. Entonces, porque cuando es menor de 60 los estudiantes, ¿cuánto es? Sobre n-1, ¿no? Vamos aquí para que ustedes vean. Desviación estándar. La varianza está. Esto estoy sacando. La varianza para datos tabulados. Esto de aquí. N y E sub I menos la media elevado al cuadrado sobre N. ¿Cuándo es N menos 1? Para muestras pequeñas, menor que 60, así, N menos 1 nomás le pongamos. Y cuando esto es mayor a 60 es sobre N. Bien. Entonces, aquí, para sacar la varianza, tengo la sumatoria. Es esta sumatoria. ¿Sí? Todo dividido sobre n menos 1. N es 38. Todos divididos sobre aquí. 38 menos 1. Y ya está. Ya está. Esta es la varianza. ¿Y cuál es la desviación estándar? A ver, varianza, la desviación estándar. La desviación estándar simplemente será desviación estándar. La desviación estándar simplemente es S y eso es igual ¿a qué es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí hago raíz. Vamos a ir hasta R. Bien, por aquí.
Raíz. Raíz. Aceptar. Raíz cuadrada ¿de qué? De la varianza. Y aceptar. Esta es la desviación estándar. ¿De acuerdo? Este es el promedio. Esta varianza es el promedio promedio de las desviaciones al cuadrado. Y el otro es la raíz cuadrada de la varianza. Del número de hermanos, el promedio del cuadrado de las desviaciones. ¿Sí? Las desviaciones de cada observación. Respecto de su medio. Bien, eso es. Bien, respecto de su medio. Bien. 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 Y bueno, esta es la raíz cuadrada de la anterior. ABC, calcularíamos inciso D. ¿Cuál es el inciso D? Coeficiente de variabilidad e interpretar. ¿Qué es el coeficiente de variabilidad? El coeficiente de variabilidad es igual a S sobre la media. S sobre la media. La media es X barra. ¿Cómo es la barra? X barra. Insertar. Ya, ese es. Este es el coeficiente de variabilidad. Este coeficiente de variabilidad puede estar expresado en porcentaje, ¿ya? Así. Si esto lo multiplico, la media lo multiplico por 100, va a estar expresado en porcentaje. Bien. Ese es S sobre la media por 100. Entonces, aquí, ¿cuánto es S? S es esto. Todo dividido sobre la media. El valor promedio es esto. Y todo esto lo multiplico por 100. ¿Y qué voy a tener? La desviación estándar. Esto va a estar en porcentaje porque ya está multiplicado por 100. ¿Cuál es el coeficiente de variabilidad? El coeficiente de variabilidad es el 60%. Hay variabilidad en el número de hermanos, hay una variabilidad del 60%. ¿Está bien? Desviación estándar menos sobre la media por 100. A ver, la fórmula es coeficiente de variabilidad. Aquí está. La desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. ¿Ya? Ya, esa es la variabilidad. Hay un 60% de variabilidad y harta la variabilidad del número de hermanos, ¿no? Altísima. Algunos no tienen, otros tienen 5 hermanos, otros tienen 3, hay de todo. Bien. A, B, C, D, E. Bien, bien. Determine cuartil 1, cuartil 2, 1, 3, 1, 2, 3, cuartil 1. Cuartil 1. Cuartil 2. Voy a poner aquí, ¿ya? Bueno, calculemos el cuartil 1 y luego lo copiamos acá para que el cálculo, como es lo mismo casi, le modificamos nomás. Para cuartil 1 debo sacar, ¿qué cosa? La posición del cuartil. Entonces, esto vamos a hacer así. Es el cuartil. Bien.
Entonces aquí vamos a sacar la posición del cuartil. Para sacar la posición del cuartil, va a ser posición del cuartil 1. ¿Cuál es la posición del cuartil 1? Es 1 por n. N es la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos? Por 38 sobre, como es cuartil, todo dividido entre 4. Sí, señor. Eso. Y calculamos la posición del cuartil aquí. ¿Cuál es el valor de esa posición? Vamos a ver ahí. Ya. Aquí va a ser a 38 entre 4, simplemente. 9.5. Entonces, ¿quién supera a 9.5? 9.5. Ah, el que supera 9.5 es 14, ¿verdad? Entonces aquí pondrían, a ver ahí, 9.5. Este sería el n sub j, para este caso, más aquí le voy a poner, nj, y este de aquí arriba sería el nj menos 1, ¿no? nj menos 1. Ingeniera, ¿Sí? ingeniera, usted está viendo el 14, esa es la multiplicación de la frecuencia Y. Es acá, ¿no? Sí, estoy viendo mal. Ya, un ratito. Estoy viendo mal. Espérense, a ver, vamos a ver, no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Ahorita vamos a comparar. Bien. Ahora, tengo que ver yo qué cosa aquí. Esto lo voy a checar también. Bien, hasta más, mejor no muevo. 9.5. ¿Quién supera 9.5? Dice, el cuartil 1 ocupa la posición 9.5. A 9.5, ¿con qué debo comparar? Con estos valores de aquí son los que debo comparar. 9.5, ¿quién supera? Es este, 10 supera 9.5. ¿Ya? Entonces, este de aquí, este sería el n sub j, ¿verdad? Aquí al ladito voy a hacer nj, y otro color le voy a poner. Y este sería el nj menos 1, ¿verdad? Bien. Ya, un ratito, todo esto vamos a hacer que sea de tamaño más chiquito, 9, ya. Y esto que se vaya a este lado, no, a este lado, ya. Esto le voy a hacer un poquito más grande. Bien, este de aquí, como es ya para el cuartil, que sea de color rojo, y este solamente, este es para el cuartil 1, también de color rojo. Bien. Solo para el cuartil. Para los otros vamos a mirar nomás, ¿ya? Ya a esta altura yo creo que ya sabemos. Entonces tengo el n sub j y el nj menos 1. Calculo el cuartil 1. El cuartil 1 dice, ¿cuál es la posición del cuartil? 9.5. Ah, 9.5 ya no está contenido en esta frecuencia, sino en esta de acá. ¿Cuánto es el cuartil? Es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular qué cosa el cuartil 2. Copiar, y voy a copiar aquí para calcular el cuartil 2. Y en lugar de 1 vamos a cambiar el valor de 2. Aquí, 2. Y aquí vamos a calcular cuartil 2. Aquí tengo que cambiar, multiplicar 2 por todo lo demás, ya va a ser igual a 19. El cuartil 2. Vamos a ver dónde, a qué es igual el cuartil 2. Bien, la posición del cuartil 2 es 19. Dígame, ¿cuál sería el cuartil? Dígame. ¿Cuál sería el cuartil 2? ¿Cuál sería su valor? 3. Es 3, ¿sí? A ver, un ratito, no. La posición del cuartil 2 es, ¿qué cosa? 19. Ah, el cuartil 2.
voy a agarrar esto, 19. ¿Qué quiere decir? Ah, está aquí el cuartil 2, en medio de estos dos está, ¿no? El cuartil 2. Entonces, ¿quién contiene a ese 19? Ah, el valor en esta está, es 3. Sí, señor, el cuartil 2 es igual a 3. Perfecto. Es igual a 3. Bien, ahora pasamos a hablar el cuartil 3 de la misma forma. Copiar y aquí voy a hacer pegar. En lugar de 2, vamos a decir que sea 3. Aquí 3, la posición de 3. Aquí la posición, no es posición, sino el cuartil 3. Aquí en lugar de 2 le pongo 3. Aquí en lugar de 2 ponemos 3 y ahí tengo la posición del cuartil. Ya. El cuartil 3 ocupa la posición 28.5. Vamos a la tabla. Esta es la frecuencia. 28.5, ¿dónde está contenido ya aquí? ¿Cuánto sería? Está entre este y este. Va a ser el 4. Directamente el cuartil 3 es igual a 4. Bien. Vamos, percentil 125, 88, percentil 25 y 88. Hago de la misma forma y copio, copiar, pegar, percentil 25, percentil 25, percentil 25. Posición del percentil 25. Percentil 25. ¿Cuál es la posición? Aquí sería 25 por n, todo dividido entre 100. Así sería, ¿no? La posición. Bien, ahora la posición, aquí sería 25 por n, 25. Y aquí sería dividido entre 100. Ok. 25 por n entre 100. Bien, hasta ahí. Este es el percentil 25. El percentil 25 ocupa la posición 9.5. ¿Quién supera 9.5? Aquí igual que el cuartil 1, el percentil 25. ¿Sí? 9.5, 9.5 es 1. ¿Está bien? El cuartil 1, ¿qué hay debajo del cuartil 1? El 25% de los datos. ¿Qué hay debajo del percentil 25? El 25% de los datos. Por tanto, tienen que ser iguales, pues, ¿no? Percentil 88. Percentil 88. Aquí, 88. Aquí sería 88 entre 100. Percentil es 88. Y aquí 88. Bien. Y ahí está. Ocupa la posición 33.4. ¿Dónde está 33.4? Ah, entre estos dos. No está contenido en 27, sino que en este. ¿Cuánto es? 4. 4. ¿Qué más hay que calcular? Dencil 4 y dencil 9. Copiar. Aquí va a ser pegar para dencil 4. Aquí. Pegar. Ay, no. Copiar. Pegar. Y aquí también va a ser pegar. Bien, ¿qué cosa es lo que hay que calcular? Me olvidé. 4 y 9. Dencil 4 y 9. Este será dencil 4. Y este será dencil 9. Dencil 9. ¿Ya? Dencil 4 y dencil 9. Entonces la posición del dencil 4. Dencil 4. ¿Cuál va a ser la posición del dencil 4? Aquí será
4 sobre dencil es dividido entre 10. Ahí, aquí va a ser 4 y aquí va a ser solamente 10. Y le doy Enter. La posición es 15.2. ¿Quién supera 15.2? A 15.2 es este. El dencil es 2. ¿De acuerdo? Aquí. Este sería 2. ¿Está bien? 15.2. Aquí está la tabla. ¿Quién supera a 15.2? Este no. Este supera. Si supera a 15.2. Creo que estaba mirando otra cosa. Tengo que comparar con esto. ¿Quién supera a quién? Este. ¿Cuántos son entonces? ¿Quién le va a ceder a 15.2? Este de aquí. El 17. Que es el dencil sería 2. ¿Cuánto he puesto, Dios mío? Así está bien 2. Ahora, el dencil 9. Aquí es dencil 9. Ese sí me van a dictar ustedes. Todo dividido entre 10. Aquí es 9 y sobre 10. Bien. 9, el que tiene el dencil 9 es el que tiene la posición 34.2. Entonces voy a fijar quién contiene a 34. 5 no, 10 no así. 27 no, 34 tampoco. 34 es 5, el 5. Entonces aquí sería este 5. Bien. Ya calculamos eso, hay que interpretar. ¿Quieren interpretar o ya se entiende la interpretación? ¿Mm? ¿Qué es el dencil 9? A ver, explíqueme. ¿Mm? ¿Qué es el dencil 9? ¿Qué se entiende por dencil 9? ¿Mm? El dencil 9 dice que 5, el valor es 5. ¿Qué quiere decir? Dencil 9. El dencil está dividido. ¿Cuántos denciles hay? Hay 9 denciles. El dencil 9, por debajo del 9 está el 90% de los datos. Quiere decir que por debajo del 5 hermanos está el 90%, 90% de los datos. Por el 90% de los estudiantes tiene menos de 5 hermanos. ¿Sí? Y lo que es lo mismo, también puedo decir que el 10% de estudiantes tiene 5 o más hermanos, ¿no? 5 o más hermanos. Bien, eso es. Ajá, 5 más hermanos. Estos son 38. Uh-huh. ¿Se entiende eso o quieren que les explique de otra forma? Esa es la interpretación. El dencil 9 divide en 9 partes. El dencil 9 divide en 9 partes. Digamos, este de aquí. Supongamos que este es el yang. Bien. En 9 partes. Entonces, vamos a ver. Tendría aquí un dencil. 1. Este sería 2, digamos. 3. Aquí 4. Por aquí que esté 5. 6. 7. 8. Y por aquí 9. Y este es el último. Ya. Digamos que aquí está el insertar. Voy a hacer insertar texto.
Y aquí está. Esto va a ser el densil 1, por ejemplo. Formato relleno va a ser sin relleno. Y línea sin línea. Bien. Este es el densil 1, por ejemplo. Este es el densil 1. ¿Ya? El densil 9, este es el 2, el 3, el 4. El densil 9 es este. Este es el densil 9. Por debajo del densil 1, ¿qué porcentaje de datos está? Aquí abajo, entre el último valor y aquí, ¿qué porcentaje? Está el 10% de los datos. ¿Ven? 10%. Y por encima del percentil 1, ¿qué está? Por encima del densil 9, ¿cuánto está? Está el otro 10% de los datos, ¿verdad? Y por debajo de este densil, ¿cuánto estará? De aquí hacia abajo, ¿cuánto estará? El 90%. Bien, entonces eso. El 5 es el 90% de los estudiantes tiene menos de 5 hermanos. Menos de 5, de aquí para abajo. Y el 10% tiene más de 5 hermanos. O sea, me está haciendo referencia, depende de lado miro, ¿no? Menos de 5 sería aquí, 90%, de aquí hacia abajo. ¿Sí? Y el otro, aquí, sería el 10% aquí. Ya, ahí. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Debajo del 1, ¿qué cosa está? El 10% de los datos. Eso es por debajo del 1, porque divide en 10 partes iguales. Entonces, con eso puedo interpretar todo lo demás. Bien, hemos hecho el inciso B, el C, el D, todo esto hemos hecho un ratito hasta aquí. Bien, entonces, si todo eso hemos hecho, vamos a decir que es sin relleno. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Y ahí voy a quedar, ya no voy a hacer, ya tengo clase después. Vamos a calcular esto más. Y si pueden, vayan calculando, ¿ya? Vamos a hacer la próxima clase y yo voy a comparar con lo que hizo sus compañeros. Si lo hizo bien, le voy a dar sus puntos. Hasta luego, chao. Ya me lo mandó, ¿no? Hola. Sí, Muy bien, gracias. Ay, quería tomar lista, pero ni modo, voy a tomar después. ¿Ya? Hasta luego, chao.